Bienvenidos. Damos inicio al estudio del libro de Hebreos. Es uno de los libros más profundos y viéndolo en su real contexto, considerando su antigüedad y considerando que eran muy pocos los que podían manejar esta clase de conceptos y esta profundidad de conocimientos, no es otra cosa que un libro revelado. Y me parece muy claro el hecho de que encierra en sí el plan salvación completo, sin tapujos, sin quedarse con prácticamente nada. Lo largó todo en este escrito. Él nos dice que los profetas y nuestro Dios nos hablaron de muchas formas y maneras en el pasado, pero como que existe un conocimiento para el tiempo adecuado. Y nos establece ya, de hecho, en los primeros versículos a un Jesucristo creador, mezcla de hombre Dios, y sabiendo jugar muy bien con esos términos, que a su vez ya logró la victoria y está sentado a la diestra de la majestad de los cielos en las alturas. Lo interesante es ver cómo nos dice que Jesucristo es hecho como hijo de hombre, superior a los ángeles, porque es una mezcla muy especial esa, entender de que Jesucristo no solamente era un ser humano nacido de María, sino era un hombre Dios en la tierra, un heredero excelente que lógicamente era el pionero de muchos hermanos. Y lo interesante también de ese plan salvación es darnos cuenta de cómo también nos dice que ese primogénito, ese primer hijo humano, Dios, fue introducido en este mundo, y a eso podemos agregar, le preparó un cuerpo, podemos agregar que él existía antes y se introdujo en esta tierra, y acá lo dice, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. También nos hace una acepción interesante en el versículo 7, conocimiento de los ángeles, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Un concepto que requeriría una mayor profundidad, pero no es evidencia que Lucifer se sienta atraído por llama de fuego. Todo lo que ha enarbolado como poder en este mundo tiene ese símbolo, partiendo de su caricaturesca imagen en Prometeo y todos los símbolos de poder, incluso infiltrados en la iglesia, pasando por las Olimpiadas y todo lo que significa el ocultismo Illuminati de este mundo, está reflejado en esa llama de fuego, porque él en un momento fue la iluminación, fue el conocimiento. Y por indagaciones más profundas, que sería difícil desarrollarlas y enumerarlas, podemos decir de que dentro de la misión original, él tenía un papel importante dentro de lo que era el plan salvación, pero no debemos menospreciar el papel que ha tomado ahora. Continuando con el desarrollo del libro, en el versículo 8 nos dice que el trono de Jesucristo es por los siglos de los siglos, es un cetro de equidad, un cetro de juicio, de justicia, reconociendo de que Jesucristo es el fundador de la tierra, como dice el versículo 10, que los cielos son obra de sus manos. No olvidemos que hay pocas religiones que reconozcan a Jesucristo creador, el yo soy eterno, el yo soy el que soy encarnado. También volviendo al mismo punto anterior, nos reitera algo que fue uno de los motivos de la gran rebelión, el hecho de que los ángeles fueron creados con una finalidad, como lo dice el versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Espíritus ministradores, escuchen bien, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Es importante entender el volumen de esta frase. La verdadera herencia es el mundo venidero y es exclusiva de sus elegidos. Poder entender o atender a las cosas que están oyendo. Esto es una inmensa responsabilidad para aquellos inscritos en los registros. Es un tremendo orgullo y es una tremenda emoción saberse elegido.
porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, y el mundo venidero es la nueva tierra y el nuevo cielo de la que habla Isaías, acerca de lo cual, dice, estamos hablando, a pesar de haber sido un poco menor que los ángeles, el ser humano, pero el ser humano elegido, lo puso por sobre las obras de sus manos. Esto por supuesto que fue en el Edén. Pero como herencia, todo, y cuando se dice todo, es todo, lo sujetó o lo entregó como dominio, no dejando nada del universo que no les sea entregado. Vuelvo a reiterar lo que dije en temas pasados. No es una nube y un arpa y vestiduras blancas que nos esperan como premio. El universo aúna, gime desde la creación misma para que el hombre cumpla con el plan salvación y sea redimido como hijo de Dios y se reúna la congregación de dioses. Pero aún no vemos el cumplimiento de esto. Pero sí vemos a aquel Dios hombre que es nuestro hermano, coronado de gloria y de honra, que gustó la muerte por todos nosotros, a Jesucristo, el Verbo encarnado, el gran yo soy, el que soy, el Dios con nosotros, el Emmanuel, que entregó su vida, su sangre, su sufrimiento por nosotros, y ahora gobernando sobre todo y todo, anunciando que somos pequeños dioses. Cristo en vida fue rechazado por decir que era Dios. Incluso en muchas ocasiones los fariseos le dijeron, justificando su mal actuar con él, que lo que le molestaba a ellos era que siendo hombre se hacía Dios. Y en una ocasión él les contestó algo que era más grave aún, como tomando una superioridad sobre ese concepto, dice, yo dije, dioses sois. ¿No está escrito, yo dije, dioses sois? O sea, se trasladó en el tiempo-espacio, se puso por sobre la frase y asevera, yo dije, dioses sois. No existen prácticamente religiones en este mundo de Babilonia que acepten esta gran, maravillosa y absoluta verdad de herederos cogobernantes con Cristo, de herederos dioses, de herederos con autoridad, incluso de juzgar al mundo y a los ángeles. Por esto los pequeños dioses son sus hermanos. Y como lo dice acá en el capítulo 12, el versículo 10 al 13, Él no se avergüenza de nosotros, pero qué increíble. Algunos de vosotros se avergüenzan de Él, no se atreven a manifestar abiertamente que son cristianos, que pertenecen a la iglesia invisible de Jesucristo, de que aman al Señor, de que desean guardar sus preceptos y por amor guardar sus mandamientos, incluyendo el día sábado. Siendo todo esto un plan maestro y este mundo con sus diversos males, este es el colegio donde se nos educa, donde se nos pone a prueba, donde se nos entrega las armas necesarias para enfrentar a nuestro enemigo, donde a prueba de golpes, bajo errores, bajo caídas, bajo defectos, hemos ido construyendo una personalidad, construyendo una experiencia, construyendo un bagaje que nos hace seres ampliamente juiciosos y de un criterio muy especial. Este también es en el fondo el verdadero significado de sus hermanos, no olvidando la frase que dijo Jesucristo en vida. ¿Quiénes son mis hermanos? Él mismo lo dice. Son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Evidentemente esa voluntad está expresada en los 10 mandamientos. Esa maravillosa libertad recibida después de haber sido condenados por la ley, en especial por la parte y la tabla que corresponde al ser humano, Él entrega como pago, porque la transgresión de la ley se paga con la muerte. Y Él paga ese precio, un precio alto, porque es la muerte de un hombre Dios, o de un Dios encarnado, la libertad del imperio de la muerte, que condenaba a sus hermanos, librándonos eternamente. Entender esa gloria, entender esa herencia, entender que somos un grupo elegido y inscrito antes de la fundación del mundo y puestos en esta tierra para aprendizaje, para crecimiento, para que exista un desarrollo en nosotros. Y por eso estoy en contra del estancamiento, por eso estoy en contra de aquellos que se han detenido. Me apena personas que pasan 10 años
y siguen conservando los mismos vicios, incluso adquiriendo pretextos mañosos para justificarse ante Dios. Debemos estar a la altura de la elección. Debemos estar a la altura digna de ser herederos, de poder ver convertirse este planeta en la capital del universo, de ver convertirse a este universo en un lugar que podamos visitar sin ninguna restricción, después de haber cumplido con nuestra misión de lograr separar la cizaña del trigo. Concepto muy profundo para aquellos quienes entendieron que independientemente de la asimilación de estos temas, existe dos grupos genéticamente separados, que son similares, como se parece la cizaña con el trigo, pero una es fruto y la otra no. No solamente acumular conceptos y conocimientos y expresarlos en una forma elegante o una forma elocuente. No es eso lo importante. Lo importante es, y vamos a insistir mucho en ese punto, es movernos, que cada vez haya un avance, arrodillarnos continuamente y pedir a nuestro Padre que haga de nuestras vidas y que haga de nuestros cuerpos y que haga de nuestras mentes un mejor cristiano cada día, y entregando como sacrificio vivo nuestras debilidades, nuestros vicios y nuestros pecados, pero no resignarnos a ellos, porque eso es una derrota. Debe haber una muestra de sacrificio y de amor con nuestro Padre, nuestro hermano que entregó su vida por nosotros. Hagámonos merecedores de ese honor. Yo espero que estos 2 primeros capítulos de Hebreos, que he denominado con el nombre Herederos, sea de utilidad para que os hagáis un análisis interior y vean si están a la altura de esta digna elección. El tiempo es corto, tiempo apremia, las estructuras sociales que nos rodean, y lo he reiterado hasta el cansancio, se están desmoronando. Hemos perdido la capacidad de sorprendernos. Hemos perdido la capacidad de darnos cuenta el peligro que nos rodea. Hemos perdido la capacidad de entender que todos los imperios anteriores crecieron hasta llegar a un colapso moral como el que existe ahora, y luego la decadencia y la desaparición. Con la única diferencia que ahora esto arrastrará y está arrastrando al planeta completo, como sistema de vida, como sistema ecológico. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo capítulo.